Oviedo, y una de sus líneas de investigación es la economía forestal. Él nos va a contar un poco una visión desde el punto de vista económico de todos los aspectos relacionados con el bosque y las Asturias forestales. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su presencia. El lema de este congreso es Economía y Patrimonio en lo Rural. Y yo voy a hablar en los próximos minutos de uno de los patrimonios más importantes que tiene el medio rural asturiano, que es la enorme extensión de superficie forestal. Y lo voy a hacer desde un enfoque económico. Los economistas no se han ocupado mucho tradicionalmente de los recursos forestales, pero voy a tratar de mostrar que la economía tiene algo que decir en este campo, como en tantos otros, ¿no? Al menos como complemento a otros enfoques desde otras disciplinas, ¿no? Voy a organizar la charla en 4 puntos. Hablaré en primer lugar de la economía básica de los recursos forestales, de forma muy rápida, a un nivel, si se quiere, teórico. A continuación, revisaré rápidamente los principales recursos y producciones del sector forestal, del ámbito forestal en Asturias. En tercer lugar, me detendré en las principales tendencias y políticas relacionadas con el ámbito forestal y cerraré con algunas conclusiones, ¿no? Bien, la economía de los recursos forestales. Hay 2 rasgos básicos desde un punto de vista económico que tienen los recursos forestales, ¿no? Son recursos renovables, por un lado, y son recursos múltiples o multifuncionales, si se quiere, ¿no? Vamos a ver con un poco de detalle cada uno de ellos. ¿Qué quiere decir que sean recursos renovables? Hombre, indudablemente esto es una ventaja. Significa que la utilización del recurso no necesariamente disminuye la disponibilidad del mismo en el futuro, puesto que tiene la capacidad de regenerarse, ¿no? En principio. Pero el que sean renovables significa que el tiempo es un factor de producción muy importante en el ámbito forestal, como es obvio, ¿no? Esta manía que tienen los árboles de crecer despacio hace que el tiempo sea un factor de producción tan importante desde un punto de vista económico como pudiera ser la tierra o el capital. Y claro, siempre que hablamos de tiempo en economía hablamos en el fondo de costes. Y este hecho, este carácter estratégico del tiempo como factor de producción, hace que el mercado, las fuerzas del mercado, tiendan a primar, a favorecer las especies de árboles que crecen más rápido, en detrimento de las especies que crecen más lentamente, que tienen turnos de corta más largos, ¿no? Decíamos también que son recursos funcionales o multifuncionales, o múltiples, ¿no? Normalmente se agrupan las producciones que generan los bosques en tres grandes grupos, ¿no? Producen, por un lado, bienes, servicios ambientales y lo que llamamos normalmente servicios sociales, ¿no? Bueno, una enumeración de estos bienes, de estos servicios, no exhaustiva, es la que ahí podemos recoger, ¿no? Los bienes son los que todos se nos ocurren: madera, leñas, frutos, etc. Los llamados servicios ambientales pues también son muy diversos. Incluirían la fijación de carbono y la lucha contra el cambio climático, el efecto invernadero, el control de la erosión, el soporte de biodiversidad que suponen los bosques, la regulación del ciclo hidrológico, etc., ¿no? Y también unos servicios sociales, un valor paisajístico del que nos acaba de hablar Felipe, unos servicios de esparcimiento y recreo, valores educativos y científicos, etc. Ahora bien, desde un punto de vista económico hay una diferencia importante entre los bienes y los servicios que aquí se recogen, ¿no? Porque, por un lado, los bienes son bienes de mercado, para los que hay precios. Como cualquier otro bien, responden a las fuerzas de la oferta y la demanda, ¿no? Sin embargo, los servicios ambientales y los sociales son en mayor parte de no mercado. Forman lo que los economistas llamamos externalidades. Externalidades, en este caso, positivas, ¿no? Quiere esto decir que, aunque son valorables, aunque tienen valor,
generalmente no tienen precio. Y el hecho de que no tengan precio significa que el mercado no los procesa, no los valora en términos monetarios. Además, estas externalidades son, para complicar un poco más las cosas, en algunos casos locales, cuando utilizamos un bosque como lugar de esparcimiento, y en otros son globales, afectan a todo el planeta, cuando un bosque fija carbono de toda la atmósfera del planeta, ¿no? Bueno, por otro lado, el carácter múltiple, el carácter multifuncional de los bosques significa que les pedimos muchos objetivos, ¿no? Y no siempre son compatibles o completamente compatibles. Por ejemplo, a medida que aumenta la edad de la masa forestal, como antes decíamos, la rentabilidad estrictamente financiera disminuye. Sin embargo, es precisamente en los bosques más maduros, más complejos como ecosistemas, donde se ofrecen la mayor calidad y variedad de servicios ambientales y sociales, ¿no? Vemos aquí una posible incompatibilidad de uso. Bueno, la conclusión de este rápido recorrido por la economía forestal básica es que el mercado prima sobre todo el corto plazo en el ámbito forestal y hay además una importante presencia de externalidades positivas que el mercado no procesa porque no existen precios para ellas. Y esto constituye un caso realmente paradigmático de libro para justificar desde un punto de vista económico la intervención pública. En pocos ámbitos está tan justificada la intervención pública, la intervención de los poderes públicos, como el ámbito forestal. Otra cosa es la calidad o los logros de esa intervención, ¿no? En segundo lugar, quería hablarles de los recursos y de las producciones del sector forestal en Asturias, ¿no? Qué duda cabe, Asturias tiene una importantísima dotación forestal, de recursos forestales. Casi el 72% de la superficie regional es calificada como forestal. Son más de 760.000 hectáreas, de las cuales están arboladas un 59%. Son ratios relativamente elevados en nuestro contexto, no así en el caso del arbolado, aunque hay que tener en cuenta que en el caso de Asturias hay una importante dotación de superficie destinada a pastos que se engloba bajo la función forestal y que tiene otra función económica relevante. Además, esta dotación de recursos está creciendo, ha crecido en las últimas décadas, en Asturias, en España y en toda Europa, al contrario de lo que ocurre en el conjunto del planeta, donde uno de los principales problemas es el de la deforestación. Afortunadamente en Europa la superficie forestal y el stock de recursos ha aumentado en las últimas décadas. En todo caso, a pesar de esa importante dotación de Asturias, muestro este mapa aquí para situar en su justa medida la importancia de la mancha verde que pueda representar ahí Asturias en un contexto euroasiático más amplio, ¿no? Tenemos ahí, por ejemplo, el caso de Rusia, que ya es el primer exportador mundial de madera en rollo, con más de 800 millones de hectáreas de superficie forestal, el 81% de toda la superficie de Europa, ¿no? Un aspecto importante que luego mencionaré de nuevo es el aspecto institucional. Casi la mitad, el 44,8% de la superficie de Asturias es superficie forestal pública, está bajo algún ámbito de control público, ¿no? De la administración regional, local, etc. Este es un ratio parecido al europeo y por encima de la media española, ¿no? Básicamente lo que aquí hay en esta superficie pública son los llamados genéricamente y equivocadamente montes comunales, ¿no? Más de 330.000 hectáreas de montes que generalmente denominamos comunales, pero que engloban una maraña de figuras legales, muchas veces no definida claramente la propiedad. Hay problemas de definición de los derechos de propiedad, que son propiedad básicamente de los ayuntamientos, en teoría, estos montes, y que están bajo la tutela de la gestión de la administración regional, ¿no? Perdón. En cuanto a las producciones, ¿qué se obtiene de estos recursos que hemos repasado rápidamente? Bueno, pues en Asturias en los últimos 30 años las cortas de madera han oscilado entre el 500.000 y los 800.000 metros cúbicos. El 90% de esas cortas son eucalipto y pino. El eucalipto principalmente para la industria papelera
y el pino para usos diversos, ¿no? El eucalipto tiene una dinámica creciente en la última década, mientras que el pino tiene un volumen de cortas más estancado en relación con la década anterior, ¿no? ¿Y qué hay que decir sobre las producciones de mercado? El hecho más destacable de estas producciones, fundamentalmente la más importante, la madera, lógicamente, es que hay un problema no solo en Asturias, sino en toda Europa, de viabilidad económica en los últimos años de estas producciones. Un problema de rentabilidad económica. Y esto tiene que ver, como no podía ser de otro modo, con condiciones de fondo de la oferta y la demanda en estos mercados. Y lo primero que hay que señalar al respecto es que los productos forestales, en sus diversos grados de elaboración, desde el papel hasta los muebles o la madera en rollo, forman parte ya de mercados globales. Es decir, en estos mercados, como en tantos otros, ya no es posible entender la realidad de Asturias sin tener en cuenta que ya no estamos aislados de los mercados internacionales de productos forestales, ¿no? El comercio internacional de productos forestales ha crecido a tasas de 2 dígitos en los últimos años y este es un hecho imprescindible para analizar la realidad del sector, ¿no? La demanda es relativamente dinámica, crece a tasas relativamente importantes en general de los productos forestales, ¿no? La oferta ha respondido, por otro lado, adecuadamente. En Europa el volumen de cortas no llega al 60% del incremento anual del stock de madera de nuestros bosques. Por tanto, no hay un problema de oferta. El resultado es que los precios están estancados. En las últimas décadas, se podría decir, en los últimos años, los precios de la madera permanecen con un perfil bastante plano, con las lógicas oscilaciones a corto plazo, ¿no? Ahí tenemos en el gráfico 3 ejemplos: el abedul en Finlandia, el pino en Alemania y el eucalipto en Asturias, ¿no? Aquí se muestran precios nominales de los últimos 13-15 años y vemos un perfil plano, que en términos reales supone en realidad una caída de los precios, ¿no? Esta es la razón fundamental de ese deterioro de la rentabilidad económica al que antes hacíamos mención. Pero hay otras producciones, además de los bienes, las producciones de servicios ambientales y sociales, que generalmente no pasan por el mercado, aunque tienen un importante valor, ¿no? Como decíamos, son externalidades y bienes públicos de alta elasticidad renta, decimos en términos técnicos en economía. Quiere esto decir que a medida que crece la renta de la sociedad son más valorados y más demandados, ¿no? De forma que en la rica Europa en la que nos movemos, a pesar de la crisis actual, ¿no?, hay un aumento previsible de la demanda de estos bienes, porque así ha ocurrido de estos servicios, porque así ha ocurrido en estas sociedades ricas avanzadas, ¿no? Y es previsible que continúe ocurriendo, ¿no? Aquí hay algunos datos, sin ánimo de ser exhaustivos, algunos indicadores sobre estos servicios ambientales y sociales en el caso de los bosques de los recursos forestales de Asturias, ¿no? Me detendré en la parte inferior de la tabla. Las estimaciones que ha hecho el tercer inventario forestal nacional para tratar de otorgar un valor monetario a estos servicios ambientales y sociales que, aunque no tienen precio, la economía sí ha intentado cuantificar en términos monetarios por métodos indirectos en los que no voy a entrar. Digo, la estimación de esos valores para el caso de Asturias arrojaría casi 100 millones de euros anuales, ¿no? 96 millones de euros anuales, una estimación restringida, no de todos estos servicios ambientales y sociales, una estimación, por tanto, a la baja, ¿no? Esos 100 millones de euros están en un nivel ligeramente por debajo del valor de mercado de todas las producciones para las que sí hay precios, ¿no? De forma que son muchos expertos ya y análisis los que afirman que probablemente en Europa, en la actualidad, en la rica Europa occidental al menos, el valor económico, si lo podemos traducir a términos monetarios, de los servicios ambientales y sociales ya supera al valor comercial, estrictamente maderero, si se quiere, de los bienes, ¿no? Hay al respecto un proyecto muy ambicioso que está auspiciado por la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente alemán,
sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad, que es un proyecto en marcha, pero que ya tiene algunos resultados provisionales, ¿no? Este proyecto arroja, por ejemplo, a título de ejemplo, para el caso de Italia, un valor recreativo de entre 49 y 56 euros hectárea y año para sus bosques, ¿no? El servicio que prestan los bosques en Finlandia en términos de protección de las cuencas hidrográficas supondría, según este estudio, en torno a 5.000 euros hectárea año. O el valor de no uso de los bosques de las zonas forestales del Reino Unido oscilaría entre los 500 y pico euros y los 1.500 euros hectárea año. Por tanto, estamos hablando de cifras de cantidades nada despreciables, ¿no? Bien, ¿cuáles son las principales tendencias y políticas que a mi juicio van a guiar el futuro del sector? Lo primero que hay que decir es que las políticas serán determinantes. El diseño de las políticas, la efectividad de las políticas forestales serán determinantes, como lo están siendo ya en el presente y en el futuro del sector forestal, ¿no? Del ámbito forestal. Primero porque tienen plena justificación económica, como acabamos de argumentar. Las externalidades que generan los bosques justifican la intervención pública. En segundo lugar, porque las ayudas, los fondos que ya se destinan, inciden en la rentabilidad de la actividad forestal, ¿no? Y en tercer lugar, porque el sector público gestiona un volumen, una superficie muy importante, directamente, ¿no? Al menos por estas razones, las políticas forestales van a ser determinantes. ¿Cuánto se destina? ¿Cuántos recursos se destinan a estas políticas? A grandes rasgos, y una estimación que he hecho rastreando los presupuestos comunitarios y del Principado de Asturias en este ámbito, arrojarían unos 10 euros hectárea año para los próximos, en el periodo de programación actual 2007-2013. En el caso de Asturias, los fondos rondarían los 30 euros hectárea año, los fondos públicos destinados al sector forestal. Bien, si comparamos estas cifras con la estimación de los beneficios solo de los servicios ambientales que antes hemos mencionado, no parece que sea un despilfarro de recursos públicos, por cuanto los beneficios excederían los costes de estas políticas, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las claves en materia de política forestal para el caso de Asturias y seguramente para muchas comunidades autónomas españolas? En primer lugar, hay que mejorar, a mi juicio, la eficacia y la eficiencia en las políticas forestales. En las políticas forestales es necesario mejorar la eficacia porque, dado el enorme volumen, la enorme extensión de terreno de la que estamos hablando, si se quiere que la política forestal tenga algún impacto, ha de ser capaz el sector público y la sociedad de movilizar un volumen de recursos administrativos, humanos y financieros suficiente para tener un mínimo impacto en semejante extensión de terreno, ¿no? Y eficiencia porque no se trata solo de cantidad, sino de vincular los recursos que se están empleando con los resultados que se obtienen, ¿no? Y en este terreno hay mucho por hacer en el ámbito de la evaluación de las políticas forestales, ¿no? Y eficacia y eficiencia también, no solo para las políticas forestales en general, sino para la gestión directa que la Administración hace de la superficie forestal. El 44% en Asturias, no hablamos de una cantidad despreciable. Y hay que reconocer que aquí nos movemos en un difícil equilibrio, porque se trata de una gestión descentralizada, donde convive, si nos olvidamos ya del ámbito nacional y europeo, la administración regional con las administraciones locales, ¿no? ¿Y qué nos dice la teoría, la literatura al respecto en estos ámbitos de gestión descentralizada de los recursos forestales? Pues algunos factores de éxito en la gobernanza de estos ámbitos forestales de forma descentralizada que ha apuntado la teoría, la literatura, serían los siguientes. En primer lugar, los derechos de propiedad han de estar claros y ser justos, ¿no? Quiere esto decir que en el caso de Asturias, por ejemplo, hay un trabajo por hacer enorme en este ámbito. Será necesario invertir en la clarificación de los derechos de propiedad. Todo lo que se haga en labores de deslinde, de clarificación de los derechos de propiedad
de enormes extensiones de monte que no se sabe muy bien de quién son, redundará en beneficio del sector. Es una política poco vistosa, pesada, de largo plazo, pero que es imprescindible si se quiere realmente potenciar el sector. En segundo lugar, ha de estar muy clara la atribución de responsabilidades entre los distintos niveles. La atribución de responsabilidades de forma eficaz y equilibrada, de forma que cada nivel de la administración tenga clara cuáles son sus responsabilidades y no pueda arguir la inacción de otro nivel para no intervenir. Y en tercer lugar, lo que nos dice la teoría, el análisis de casos, etcétera, es que es muy conveniente, muy necesaria la participación del sector privado y de la sociedad civil en las políticas forestales. La tantas veces subrayada necesidad de que los beneficios y el diseño incluso de las políticas redunden en el medio rural, en los habitantes, en los directamente concernidos por los recursos forestales. Esto es al menos lo que apunta la teoría como condición necesaria para una gobernanza adecuada de recursos forestales en el contexto como el nuestro. Un aspecto que también, a mi juicio, determinará el futuro y las políticas forestales a corto y medio plazo es la vinculación entre los recursos forestales y las energías renovables. Como es conocido, la Unión Europea ha establecido para el 2020 el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera un 20% y ha establecido como objetivo que el 20% de la energía proceda de fuentes renovables. La última directiva de abril de 2009 establece por primera vez objetivos nacionales obligatorios y vinculantes. Actualmente ese 20% no llega al 6,5%. De ese 6,5% de energía renovable, el 50% es biomasa y de ella aproximadamente el 80% es biomasa de origen forestal. Con estos objetivos sobre la mesa, no es arriesgado afirmar que el incremento de la demanda de madera con fines energéticos sea probablemente el cambio estructural más importante al que se enfrenta el sector forestal en Europa y por tanto también en Asturias en los próximos años. Y aquí las políticas energéticas y por tanto en su vinculación con las políticas forestales van a ser determinantes. En el gráfico de la izquierda se ve cómo cambian las tendencias de consumo de madera con fines energéticos una vez que se incorporan estos objetivos de la Unión Europea, ¿no? Las líneas punteadas de la parte superior. En el gráfico de la derecha vemos el consumo de pellets de madera, uno de los mercados más dinámicos en términos energéticos en algunos países de nuestro entorno, y vemos el nivel del que parte España, ¿no? Claramente por debajo en algunos casos, mostrando al menos la potencialidad de desarrollo de este tipo de mercados, ¿no? Estamos hablando de un incremento anual previsto del 7% de consumo de madera con fines energéticos para los próximos años, ¿no? Las ventajas del uso de biomasa forestal con fines energéticos son muchas, ¿no? Ciertamente son notables. En primer lugar, puede ser una tecnología neutra en términos de emisiones de CO2, con lo cual se contribuye al objetivo de controlar el cambio climático, ¿no? Reduce el uso de biomasa forestal la dependencia energética de Europa y aumenta la seguridad energética, ¿no? Sería capaz de generar empleo y rentas en el medio rural. Ayuda a luchar contra los incendios forestales, puesto que se retira combustible, biomasa de los bosques, de los montes. Y contribuye a reforzar un liderazgo tecnológico que ya tiene Europa en todo el mundo en este tipo de tecnologías. Estos serían los aspectos más positivos, pero hay que tener en cuenta que la clave en este ámbito va a estar en los costes, en lograr unos costes aceptables y en las políticas que se diseñen para incentivar este tipo de actuaciones. Porque claro, la biomasa forestal tiene un problema importante de altos costes de recogida, manipulación y transporte, dado el poco o el bajo ratio peso-volumen, ¿no? El coste de la mano de obra recogida de este tipo de materia es elevado. Por otro lado, puede haber posibles conflictos con otros objetivos que perseguimos de los recursos forestales, como el sostenimiento de biodiversidad.
No cabe duda que una retirada masiva de biomasa de los bosques puede poner en peligro algunos objetivos de biodiversidad, de valor ecológico. Y por otro lado, otro de los nubarrones tiene que ver con la necesidad de clarificar un marco regulatorio estable a largo plazo que en España ha dado bastantes bandazos en los últimos años y que ha perjudicado las decisiones de inversión en este sector. Además, y como decíamos hace un momento, no hay que olvidar que este tipo de mercados, que ciertamente tienen un potencial importante, son ya mercados globalizados. En el mapa de la izquierda se ven las distintas plantas de pellets de madera con fines energéticos que ya existen en Europa. Destaca, por cierto, la escasa presencia en España, ¿no? Está en marcha en estos momentos en Tineo una planta que posiblemente entrará en funcionamiento en el 2010. Pero lo que se muestra en el gráfico de la derecha es el crecimiento del comercio mundial de pellets de madera con fines energéticos. Canadá y Rusia son grandes exportadores mundiales que abastecen a Europa y existe también un fortísimo comercio intracomunitario. Quiere esto decir, en definitiva, que el hecho de que exista en Asturias un potencial de biomasa muy importante en nuestros bosques susceptible de usarse con fines energéticos no garantiza que lo logremos hacer con criterios de viabilidad económica. Habrá que ser competitivos, de nuevo, en mercados internacionales. Habrá que ser capaces de utilizar esta fuente de energía potencial en condiciones de competitividad, de costes competitivos, repito, con un contexto de fuerte competencia internacional. Bueno, y para finalizar, si hubiera que subrayar 4 ideas básicas de mis palabras anteriores, yo elegiría las siguientes. Hay un problema de viabilidad económica en las producciones de mercado en el ámbito forestal. Este es un problema grave porque si se deteriora la rentabilidad económica, se desincentiva la inversión, el cuidado de los recursos forestales, empeora la calidad de los productos forestales, se reducen los diámetros de la madera y el matorral avanza en el monte y con ello estamos favoreciendo los incendios. Este deterioro de la viabilidad económica coincide precisamente con una demanda creciente de los servicios de carácter ambiental y social. Y aquí está uno de los principales retos del sector, el lograr compaginar estos dos hechos, ¿no? El lograr gestionarlos, esta demanda creciente de buena parte de lo que producen los bosques con un deterioro de la rentabilidad económica. Deberíamos ser capaces de diseñar políticas que alleguen, que acerquen rentas al sector para lograr que se produzcan esos servicios ambientales y sociales que tanto valoramos las sociedades ricas. El tercer elemento, la tercera idea que me gustaría subrayar es el papel fundamental de las políticas públicas para el futuro del sector y, en cuarto lugar, este último ámbito al que he hecho referencia, ¿no? Las perspectivas, los cambios estructurales que suponen los vínculos entre sector forestal, recursos forestales, energía y cambio climático en el futuro próximo. Y nada más, muchas gracias por su atención.